Nada, absolutamente nada ha logrado detener la violencia contra la prensa en México en los últimos años. Ni mecanismos de protección para los periodistas, ni fiscalías especializadas, porque en buena medida, como señala el representante de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU en México, la impunidad es el mayor estímulo para que sigan produciéndose esta clase de crímenes contra los informadores. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, cuando apenas esta semana se registró el tercer homicidio de un periodista en lo que va de este año en el país, y precisamente en uno de los estados más mortíferos para el ejercicio de la libertad de expresión, como es el caso de Veracruz. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para entrar directamente a nuestra discusión. No sin antes dejarle en mi Twitter, José Buendía MX, y agradecerle que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos pues a ver estos datos de contexto para arrancar directamente aquí en nuestro foro con el debate de hoy. La violencia contra los periodistas en México no se detiene. En Veracruz fue asesinado ayer Leobardo Vázquez Atzin, del sitio de noticias digitales Enlace de Gutiérrez Zamora. Es el tercer periodista asesinado en lo que va del año y el quinto durante el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes en ese estado, que inició en diciembre de 2016. Veracruz es considerado el estado más letal para la prensa, pues ahí se han perpetrado 21 asesinatos de informadores en los últimos 7 años, pero la violencia contra la prensa no se reduce a esa entidad. La organización Artículo 19 documentó que en 2017 fue el año más violento para los periodistas, 507 agresiones y 2 asesinatos en el país. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones. La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez, confirmó la muerte de Leobardo Vázquez. Dijo que aparentemente tenía amenazas de un notario público y de un alcalde, pero la información aún es difusa. En opinión del representante de Derechos Humanos de la ONU en México, Han Harab, los ataques contra periodistas continuarán mientras haya impunidad. Al respecto, Artículo 19 señaló en su último informe que incluso en casos paradigmáticos como el de Miroslava Bridge, periodista asesinada en 2017 en Chihuahua, prevalecen en la impunidad a pesar de la detención del presunto autor intelectual. La organización señala que en estos casos la investigación también debe garantizar la reparación del daño a la familia, así como el procesamiento de todos los implicados. El informe señala que la periodista asesinada hace casi un año denunció en sus reportajes la simbiosis entre crimen organizado y autoridades en Chihuahua, lo que le costó la vida. Agrega que en sus investigaciones periodísticas publicadas en un diario de circulación nacional, documentó cómo los cárteles habían logrado imponer a sus operadores como candidatos a las presidencias municipales en una ruta hacia la frontera, por donde podría traficar sin ningún inconveniente todo lo prohibido. ¿Qué respuesta de las autoridades federales y estatales a la violencia contra la prensa? ¿Por qué los mecanismos de protección de periodistas y las fiscalías para investigar los crímenes no pueden evitar el aumento de las agresiones y resolver los casos? Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que a los integrantes incluso de la mesa les parece que está repetido, y es repetido porque llevamos años escuchando sobre la persistente violencia contra la prensa en el país sin que prácticamente ninguna de las medidas adoptadas a lo largo de este sexenio, incluso antes, haya dado resultado. Ni mecanismos de protección ni fiscalías han logrado detener la violencia, los ataques, las agresiones contra los periodistas, hasta convertirnos en uno de los países en los que, en efecto, como se señala por parte de organizaciones internacionales, es más peligroso ejercer la labor, el ejercicio periodístico. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y donde está alojado el programa de agravio a periodistas. Un placer tenerte, de verdad, Edgar. Gracias, Pepe. Un gusto. Y Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. Usted ya la conoce, ya ha estado con nosotros otras veces. Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Gracias a los dos. Y si quieres, comienzo contigo. Ustedes acaban de presentar un informe el martes pasado, justo el día anterior de que se produjera el asesinato de Leobardo Vázquez.
Así es, efectivamente. Bueno, pues en este informe, como bien lo mencionas, hablamos sobre la violencia que continúa, sobre el nuevo récord que rompe México sobre las agresiones contra la prensa. En 2017 documentamos 507 agresiones y 12 asesinatos, pero esto pues realmente es algo que ya habíamos predicho, ¿no? La impunidad de las agresiones contra periodistas deriva en más violencia y por lo tanto, pues sin duda 2018 va a volver a batir el récord de las agresiones contra la prensa. Pero creo que un tema es importante decir. La violencia contra la prensa no es un daño colateral, es intencionada y busca que todos los ciudadanos en un proceso electoral tan complejo como en el que nos encontramos, con un nivel de violencia tan grave como el que tenemos de frente, haga que la ciudadanía no pueda obtener información. El trabajo de ustedes es informar a la ciudadanía y sin duda el riesgo al que se enfrentan para que la ciudadanía sepa y pueda tomar decisiones es muy alto. Y existen diversas medidas actualmente del Estado que van reduciendo el nivel de libertades de los ciudadanos para poder informarse, para poder tomar mejores decisiones en procesos electorales. ¿Cuáles son los tipos de las restricciones legislativas en materia de libertad de expresión? Todos los delitos de difamación en contra de periodistas, calumnia, injurias, ultrajes, halconazo. Últimamente también, bueno, recientemente, justo ayer, tras la muerte de Leobardo, en lugar de que el gobierno, la fiscalía reconociera que va a investigar la línea periodística de Leobardo, lo primero que dijo es que era taquero y por eso lo mataron. Desgraciadamente, antes de una investigación hay un juicio a priori que no da pauta a decir que va a haber una investigación exhaustiva, objetiva, que dé el confort a las víctimas de que va a haber verdad y justicia sobre su caso. A ver, lo que pone Ana Cristina sobre la mesa, Edgar, digamos, es afectación a varios derechos. Derecho al ejercicio de prensa, derecho a libertad de expresión, pero también derechos políticos, como estar bien informado. Yo creo que aquí... Y incluso hasta te diría, se infiere, pues participación política. Por supuesto, pero aquí en el centro yo creo que el derecho que estamos viendo es libertad de expresión. Y con libertad de expresión vienen unidos varios más. Yo incluso te diría hasta derecho a la protesta social, derecho a manifestarse públicamente, yo te diría también derecho a la integridad, también derecho a la vida, lo estamos viendo, derecho incluso al honor, a la privacidad misma. Sí, hay una serie de derechos que están en juego desafortunadamente, pero el motor en este caso es la libertad de expresión, pero principalmente para crear una opinión pública. Si queremos ser un país verdaderamente democrático, Pepe, pues hay que crear opinión pública y eso es lo que se está jugando en este momento. O sea, se están poniendo los comunicadores, los periodistas, los reporteros la camiseta para decir este país se debe conocer la información, debe haber un derecho también a la verdad, otro derecho que también está tocado, un derecho a la verdad y por lo tanto hay que dar la información. ¿A costa de qué? Ese es el problema. ¿A costa de qué? Ahí uno se pregunta, ¿y quién está interesado en recortar los derechos de los periodistas? Porque si uno sigue el mapa de la violencia, digamos que tiene zonas mucho más intensas que otras. Pues lo que ves no sé, tú me dirás, a lo mejor tú traes otros datos, pero lo que ves en ciudades donde hay concentraciones de medios importantes, como es la capital del país, tienes un nivel de violencia distinto al que ves, por ejemplo, en Veracruz, definitivamente, o en Guerrero. La violencia es diferenciada en cada una de las entidades, pero justo es algo muy relevante el decir que cuando vino en 2003 el relator para la libertad de expresión de la CIDH, decía que el único problema que tenía la prensa o el problema mayoritario tenía que ver con estas leyes que restringen la libertad de expresión y el tema de la publicidad oficial. Después, en 2010, vienen en una visita conjunta los relatores tras una explosión de violencia contra la prensa y empiezan a decir, la violencia contra la prensa está focalizada en las zonas del narcotráfico. En noviembre del año pasado, de 2017, vinieron otra vez en una visita conjunta Edison Lanza y David Kay, los dos relatores para las Naciones Unidas y la CIDH, y dicen, la violencia contra la prensa está expandida y es sistemática en todo el país. La realidad es que hoy por hoy sí es cierto que en cada uno de los estados de la República hay violencias diferenciadas. Aquí probablemente todos los periodistas han sufrido alguna vez de alguna amenaza a través de medios digitales, de espionaje, algún mecanismo de intervención de comunicaciones,
pero, y en otros estados como en Guerrero es una violencia más directa, menos sofisticada, pero lo cierto es que la política de Estado, de todas las instituciones de gobierno y de todos los niveles de gobierno, es clara para restringir los flujos de información que llega a la sociedad. Y en esa política nos encontramos ahora, y en esa política es en la cual tenemos que luchar porque los obstáculos para obtener información sean cada vez menos, porque ahora no solamente estamos frente a una situación en la que no podemos obtener la información, sino que obtenemos información, pero tenemos que determinar si esa información es veraz o es falsa. Ese ya será un siguiente problema, pero claro, déjame quedarme con el primero y voy con Edgar. Ustedes también presentaron un informe esta semana sobre el tema y yo te preguntaría, ¿tú coincides con el diagnóstico de artículo 19 en el sentido de que hay intencionalidad en restringir la información por parte de agentes oficiales, por parte de los distintos niveles de gobierno, con el propósito, pues, ¿cuál será el propósito? ¿Desmovilizar? No sé. El ejercicio que hicimos, ¿coincides? El ejercicio que hicimos nosotros ayer, al cual nos acompañó también Ana Cristina, fue presentar un informe, efectivamente, sobre el tema de publicidad oficial, y lo que nosotros hicimos fue dirigirnos a las diversas instituciones, congresos locales, gobiernos locales, para decir cuál es la información que hay, qué de normatividad tienen, cuáles son los gastos que realizan, cómo los distribuyen, cómo está en verdad la situación del gasto público. Y en algunas ocasiones obtuvimos no respuestas o incluso respuestas que no tenían que ver con el tema. En fin, todo en este informe lo que vemos es unos hallazgos importantes en donde podemos decir que sí, efectivamente hay obstáculos para obtener la información correspondiente. Y lo que nosotros queríamos es ver cómo está la armonización legislativa en el país, porque las entidades federativas tienen que normarlo, y para ver qué es lo que debe de ser, lo que debe de hacer ahora el Congreso con ese mandato que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que apruebe una ley. Entonces, ahora, esos obstáculos sí los vimos en este informe. Ahora, el señalamiento que está haciendo Ana Cristina es no solamente de parte, digamos, de los ordenamientos legales. La violencia tiene como propósito, si te entendí bien, de manera intencionada, restringir, acotar el flujo de información en las distintas entidades y en los distintos niveles de gobierno. ¿También coincidirían en eso? Mira, la violencia, nosotros, es imposible que en un lugar en donde estés y hay violencia, si hay alto índice de homicidio, si hay alto índice de secuestro, no te puedes escapar, incluso si eres periodista, si eres defensor, si eres una persona de a pie. Sí, entonces sí, ya eso es una situación bastante grave. Pero si además le adicionas que te dedicas a dar información, y en muchos casos es información que no es cómoda, pues bueno, sí hay una situación de un riesgo, pero un riesgo muy latente y muy amplio. Y lo estamos viendo nosotros, de acuerdo a nuestras estadísticas, Pepe, nosotros traemos ya 133 homicidios de periodistas del 2000 a la fecha. O sea, lo que estamos viendo el día de ayer, hechos que por supuesto lamentamos muchísimo, nuestra solidaridad para los medios de comunicación, los periodistas, y también condolencias a la familia, pero estamos viendo otra vez más a una persona que privan de la vida, que traía amenazas. Incluso dicen, es que no tuvimos conocimiento de las amenazas. Pues es que ni siquiera debes de tener conocimiento de las amenazas. Si sabes que esa situación en Veracruz es de alto riesgo, pues ya debes de tener medidas muy preventivas que ataquen esta situación. Entonces sí, la violencia está pegándole tremendamente a la labor periodística. Esas fueron de hecho las declaraciones de la comisión local, ¿no? De la comisión de periodistas. Sí, para asistencia periodística. Lo que dijo dos cosas. Una, nunca tuvimos noticias, como decías tú hace un segundo, de que hubiera habido amenazas contra Leobardo, y nunca se acogió ni buscó la protección del programa. Es que este es el grave problema. Bien. Yo creo que tal vez no fui lo suficientemente clara sobre la intencionalidad. Ajá. De las 1986 agresiones documentadas por artículo 19 en los 5 años de Enrique Peña Nieto, el 48% fueron perpetradas por agentes del Estado. Ese 48% explica claramente por qué existe un 99.6% de impunidad. Es cierto que en todos los delitos en México existe impunidad, pero la impunidad se agrava cuando hablamos de periodistas, de agresiones a periodistas. Y estos 1986 periodistas estaban investigando hechos de corrupción, de seguridad y derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que
no están atacando a los periodistas que están en una zona de riesgo, que están viendo cuestiones de deportes o de arte. Están atacando a aquellos que están tratándole de informar a la ciudadanía sobre hechos de corrupción, de seguridad o de derechos humanos. Entonces, ¿es intencional o no? Porque si fuera una cuestión colateral, les tocaría a todos parejo. Sí, no habría posibilidad de discriminar. Y ahora, la violencia contra la prensa es el último de los obstáculos. Si el dinero que le pagas a los medios no funciona para callar a la prensa, si las leyes que fijas para que se retraigan y para que generen un efecto inhibidor de facto para la prensa no funcionan, si el control en el acceso a la información tampoco, entonces lo único que te queda es matar, amenazar o desaparecer a la prensa. Esa es la forma en la que termina restringiendo los flujos de información que llega a la sociedad. Y en esa medida es que hablamos de esta política de Estado que requiere soluciones de Estado. Y ahora, después de que hable Edgar, precisamente creo que el error más grande tiene que ver con esta concepción de protección en México, que no toma en cuenta que la mejor medida de protección es el combate a la impunidad. Leobardo no tenía por qué acercarse a un mecanismo de protección, porque de facto el Estado tendría que proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, es cierto que hoy por hoy existen estos mecanismos de protección que ciertamente han disminuido las agresiones contra la prensa de sus beneficiarios, no de los demás periodistas. Y en ese sentido es que nosotros desde Artículo 19 hemos sido tan insistentes de ver un sistema de protección integral que conciba el combate a la impunidad como la piedra angular de las medidas de protección. Estamos hablando sobre la violencia contra la prensa en México y estamos hablando con la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, y me quedé contigo, Edgar Corzo, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde está alojado el programa de agravio a periodistas. Así es. Te preguntaba antes de irme al corte si tú coincides en que sí existe, digamos, este patrón de violencia dirigida, intencionada, sobre todo en los estados en los que las víctimas sí repiten el estar asignadas en fuentes o en investigaciones sobre inseguridad y narcotráfico. Sí, Pepe, mira, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directamente dentro de este programa de agravio de periodistas y defensores civiles de derechos humanos, hemos hecho un seguimiento de todas las quejas que nos han presentado o incluso de las que nosotros advertimos de las noticias. De hecho, tenemos una recomendación general, la número 24, en donde exponemos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en 176 casos específicamente que hicieron la denuncia y que se fueron al Ministerio Público y hay carpeta de investigación. Los Rafal, lacerante, que es la impunidad. Ahí advertimos que en realidad más del 90%, al menos de ese muestreo de 176, más del 90% están que no tienen ninguna solución. Entonces no hay impunidad, no vemos ningún resultado, que eso es algo muy importante. Cuando sucede esto, no queremos que suceda, pero cuando sucede lo que debe haber es una averiguación inmediatamente rápida, expedita, con una debida diligencia. Se tienen que hacer las actuaciones correspondientes, claro, ver dónde están las cámaras de video, ver si esa persona, hacer buscar en las publicaciones que traía. Si ves que traía una laptop, pues acceder a ella y ver a quién estaba viendo, qué información estaba publicando. Todo esto es lo que se debe hacer y, por supuesto, resguardar inmediatamente a la familia e incluso a los colaboradores del medio, porque si alguien de un medio sufrió un atentado o perdió la vida, muy probablemente a lo mejor otra persona en el mismo medio se encuentre en una situación similar. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando advertimos esto, el caso de ayer, por ejemplo, es inmediatamente ir con la familia, ver cómo está la familia, emitir medidas cautelares para la familia, decirle al secretario de gobierno que hicimos ayer de Veracruz, inmediatamente medidas cautelares para asegurar la vida, la integridad y también que estén seguras las familias, pero no solamente eso, sino que se le debe de dar una contención emocional. O sea, es un trance bastante fuerte, pero tiene que ir acompañado, por supuesto, insisto, con la debida diligencia que se tiene que hacer. Los días, las horas cuentan ahorita muchísimo. Tienes que obtener ahorita los resultados, porque si no, pasa un año, como te estoy diciendo, pasan 5 años, pasan 10. ¿Qué vas a encontrar después de 10 años? Sí, pero además muy impresionante, porque, a ver, llevamos años dedicando cuantiosos recursos del Estado mexicano para sostener no solamente los mecanismos de protección, sino fiscalías especializadas para la atención de delitos contra la prensa.
y eso no ha corregido, no ha logrado, a ver, pero creo que ni siquiera lo que está poniendo Edgar sobre la mesa de meterse a ver las carpetas de investigación. No, a ver, pero ¿por qué? ¿Es un doble discurso? Yo creo que, por un lado, ¿es ineficacia o es parte, digamos, del desastre de la justicia, de la justicia general? Yo creo que por un lado no hay una voluntad real política para cambiar las cosas. No existe la intención de llevar a la cárcel a los perpetradores de las agresiones, ni tampoco de disminuir las agresiones contra la prensa. El silencio es muy rentable en un estado de impunidad y de corrupción. Y en esa medida es que en el momento en el que se mata a un periodista, se manda un mensaje muy claro de silencio para sus colegas. La investigación que él estaba haciendo, no la toques. Ese es el mensaje. Al final, yo le preguntaría a todas las personas que nos están viendo, ¿cuántos de ellos saben qué era lo que estaba investigando Miroslava Bridge o Javier Valdés? La realidad es que hoy por hoy sabemos que los mataron, pero son pocas las personas que saben qué era lo que estaban investigando. Y eso es justo lo que quien los mata busca. Ahí hay un punto que me llama la atención. Dices, no es el silencio es rentable. Sin embargo, yo me pongo a preguntar si al gobierno mexicano le conviene o le puede ser rentable su imagen internacional tener, digamos, estar en los números rojos de todos esos, no. de esos de Creo esas que listas. acabas de tocar un punto clave. No. México, el mecanismo de protección, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. México es el fundador de los Amigos de la Libertad de Expresión en Ginebra. Es el país que ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH y de la ONU. Tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información, una muy buena ley de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, México tiene instituciones, pero estas instituciones no han dado resultados porque ni los titulares de estas instituciones ni el gobierno mexicano quiere que funcionen. Y la realidad es que frente a los gobiernos extranjeros que están en Ginebra, en la ONU, etcétera, México está cumpliendo con sus recomendaciones. Sí es cierto, pero la realidad también es que mientras la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión siga dependiendo del Poder Ejecutivo, no va a tener ninguna independencia para investigarse a sí misma. Tenemos el caso de Pegasus. A ver, pero por ejemplo, sí había una lógica. La lógica, por ejemplo, de la FEADLE y la última reforma que le permitía atraer los delitos de los estados, a federalizarlos, justamente iba contra esa lógica. Era mecanismo fiscalía, o sea, el mecanismo para medidas de prevención, vamos a darle apoyo, pero al mismo tiempo alguien que investigara, y esa investigación es la fiscalía. Aquí un poco lo que dice Ana Cristina, siguiéndolo, es que está muy bonito en el papel, está muy bonito en las leyes, está muy bonito en los informes, hay que ver la realidad. O sea, hay que ver lo que estamos, ahorita lo que estamos resintiendo, ya no sintiendo, resintiendo. A ver, ¿están seguros los periodistas? ¿En Veracruz se sienten seguros los periodistas? Mejor preguntemos directamente. A ver, la última reforma, lo que se proponía era permitir la atracción de los casos de violencia en los estados y federalizarlos aquí con la Fiscalía Federal. ¿Fracasó ese modelo? Estamos hablando de qué es lo que está pasando, que nadie detiene la violencia contra la prensa en México. Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Fracasó el modelo de atracción de los crímenes en los estados en la Fiscalía Federal? El modelo efectivamente estaba pensado en el sentido de que si hay casos que trascienden, que desbordan el interés que hay de una entidad federativa, pues debe haber una atracción. O sea, tiene que haber casos. Una atracción, pero atraerlos para no resolverlos. No, al contrario. Para tener la averiguación. Pero espérame, eso te dije como posibilidad en el documento, ideal. en el código. Ese es el ideal. Ahora, hay una responsabilidad estatal. O sea, los estados está ahí, si se están privando de la vida, tiene que hacer las investigaciones. Ahora, si el caso trasciende, insisto, pues tiene que haber una atracción, tiene que haber un conocimiento general de lo que está pasando. Y eso le corresponde a la PGR. Pero no solamente eso. Déjame decirte, lo que sí no parece ser una buena señal es que efectivamente uno haga una actividad en una entidad federativa y la federación se vaya por otro lado. Aquí el esquema debe ser tal, con independencia de que hagas atracción o no hagas atracción, es sumar esfuerzos, fiscalías estatales,
más la FEADLE, PGR, lo que tienen que hacer es sumar esfuerzo, porque no todos los delitos son locales. Lo que estás diciendo es que hay descoordinación entre la Federación y los estados lo estamos viendo. Y que se echan la pelotita. Y el resultado está siendo lo que comentaba Ana Cristina hace rato, desplazamientos forzados. Bueno, sí, pero también certeza. Dime la persona, los familiares que están buscando que finalmente se le haga justicia, pues no saben. Puede ser que a veces diga, oiga, tiene que declarar en la Fiscalía Local. No, fíjese que esto lo tiene que hacer en la FEADLE. Eso también crea una incerteza jurídica. Hay que sumar los esfuerzos. A ver, pero ahí está el caso, y ustedes lo acaban de documentar, Miroslava Brecht. Sí, bueno, en el caso de Miroslava, artículo 19 no ha sido parte de la defensa propiamente, pero una de las cuestiones que llaman mucho la atención tienen que ver con cómo se identifica la autoría intelectual del caso. Porque normalmente se dice que se ha cerrado el caso una vez que identificas quién tiró del gatillo, pero no identificas quién mandó matar. Y en ese sentido es que es tan importante identificar todas las autorías intelectuales. A lo mejor una persona lo mandó matar, pero ¿por qué? Necesitamos... A ver, pero el gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, dijo, ya está resuelto el caso de Miroslava. Y ese es un error. Y ustedes dicen, no es cierto. Ese es un error, porque al final, mientras la familia no sepa por qué esta persona que se le alude como autor intelectual tendría una razón, un motivo para matar o para ordenar que se matara a Miroslava, además de que dentro de la investigación o dentro de las propias audiencias que fueron públicas, se da luz de muchos elementos que no tienen cierre dentro de la investigación. Y de esa manera es que desde artículo 19 creemos que si bien es cierto hay un avance en la investigación que no hay en muchos otros casos, es importante no decir que este caso está cerrado, porque hay muchos otros casos que están en la misma situación y que tienen que ser investigados a fondo, porque al final estamos hablando de lo que acaba de decir Edgar. Por lo pronto, la familia de Miroslava, ¿qué dice? ¿Está satisfecha con el cerrar el caso con el asesino material? Tengo entendido que una parte de la familia de Miroslava está consciente de que necesita abrirse el caso para investigar a fondo y otorgar derecho a la verdad. También es cierto que es importante decir que artículo 19 no está llevando la defensa de este caso y por lo tanto no te puedo decir toda la información de las minucias del caso, pero sí te puedo decir que después y derivado de las audiencias que fueron públicas, que se hicieron transparentes durante todo el proceso, se puede advertir que no se puede cerrar un caso cuando existen cabos sueltos y cuando todavía no se puede decir que se ha otorgado derecho a la verdad para las víctimas. Si fuera así, estarías diciendo, ¿el gobernador de Chihuahua también está interesado en restringir, tratando de cerrar este caso? Pues no podría decirlo efectivamente, pero... Yo lo que te puedo decir es que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está cerrado. No está cerrado. No está cerrado. Ahí tenemos derecho... Aunque el gobernador diga tenemos que ver todas las actuaciones, efectivamente, si se alcanzó el derecho a la verdad y sobre todo la debida diligencia en la Procuración de Justicia, porque no lo puedes decir nada más, lo cierro porque lo cierro. A ver, ¿qué fue lo que te faltó? Y las líneas de investigación y finalmente todos los elementos. Claro. O sea, sí tienes que llegar a una exhaustividad y finalmente que se sepa. O sea, ese es el derecho a la verdad y no solamente los familiares, la sociedad, el gremio. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso? Sí, porque si las investigaciones se cierran sin satisfacer con las explicaciones o la impunidad, lo que están haciendo, y lo acaban de comentar ustedes, es un desplazamiento forzado de periodistas, ¿no? ¿Tienen datos de eso? Sí, bueno, artículo 19 justo en 2017 documentó 12 desplazamientos, pero es importante decir que estos 12 desplazamientos son de los que tenemos conocimiento. Hubo una estampida de periodistas del estado de Veracruz hacia otras partes de la República y hacia otros países tras el gobierno de Javier Duarte, que no hemos logrado documentar. La CNDH también documentó en algún momento, y Edgar te lo podrá decir más a profundidad, que esto ya se estaba convirtiendo en un fenómeno que estaba generando poco a poco zonas de silencio. Y esto es justo algo que nos tiene que preocupar. No nos podemos permitir zonas de silencio, las instituciones de protección y fiscalización no están sirviendo. ¿Habría que poner en la agenda de los presidenciales un nuevo modelo o qué? Pero por supuesto. Si tú tuvieras oportunidad, ¿qué les pondrías en la mesa? Por lo menos ¿Qué les dirías a los candidatos? Pues de entrada que vieran lo que está pasando ahorita en esta mesa. Estamos hablando de publicidad oficial, estamos hablando de debida diligencia, estamos hablando de impunidad, de periodistas y le agregaría muchos otros más. Ahora, lo que sí hay que también señalar y ser muy específico, ese desplazamiento está causado, el origen principal, volvemos al inicio de tu charla, la violencia.
Violencia, la violencia nuevamente, y impunidad. puede ser pues, y más impunidad. Y la violencia, ¿por qué? Porque la persona, si estás trabajando tus tierras, llegan y te matan a tu familiar, ¿qué haces? Sales huyendo. Si estás cubriendo la noticia, llegan y te matan al compañero, ¿qué haces? Sales corriendo. Entonces, el desplazamiento forzado, como lo señala Ana Cristina, es un desplazamiento forzado interno muy fuerte de diversas causas, pero la principal que estamos viendo ahorita es la violencia. ¿Le van a llevar la sociedad civil alguna agenda o algunas propuestas a los presidenciales? Precisamente hicimos una agenda mínima con la intención de que los presidenciables y que todos los 3.400 puestos no traten de encontrar el hilo negro y se aboquen a seguir cada una de estas acciones, no una. Porque todas estas acciones son las que van a permitir que hablemos de libertades y que hablemos realmente de democracia en México. No solamente se trata de investigaciones eficaces, objetivas e independientes, se trata de una protección integral, se trata de la buena gestión de los archivos, se trata de la derogación de los tipos penales que actualmente criminalizan la libertad de expresión y, lo más importante, se trata del reconocimiento público de la violencia contra la prensa como un daño y un atentado contra la democracia en México. Ya está. Muchas gracias, Ana Cristina Ruelas. Muchas gracias por estar con nosotros, directora de Artículo 19. Muchas gracias, Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias a los dos por haber venido. Vamos a dar seguimiento al tema. Muchas gracias, sobre todo a usted, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.